Buen día, hoy día estudiaremos el libro de Santiago, capítulo 2, del verso del 1 al versículo 13, y el título es Amonestación contra la parcialidad. Ok, empecemos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bueno, vamos a empezar. En el verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Dios nos habla por medio de este libro a no tener ningún tipo de favoritismo. Esto podemos ver cuando la sociedad acepta a los ricos, pero no a los pobres. Es muy común ver que exista esta diferencia. Pero nosotros, ¿por qué tendríamos que impresionarnos por la riqueza de este mundo? Si esto es pasajero. Bueno, debemos pensar que más allá de la riqueza material, con Cristo lo tenemos todo. Bueno, luego dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. En nuestros días modernos queremos impresionar a las personas con dinero, porque sabemos que a menudo tienen mucho poder e influencia, y podríamos obtener algún beneficio a favor de ellos. A través del libro de Santiago nos pinta una pequeña imagen de una persona que entra con mucho oro y ropa fina, mientras que la otra entra con harapos y al que se le da mejor trato es al rico. En 1 Samuel capítulo 16 verso 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Nosotros podemos tener una percepción muy equivocada. Dios no hace diferencia entre rico y pobre. Él mira el corazón. Ok, continuemos. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Santiago está hablando específicamente sobre cómo las personas son tratadas cuando entran a la iglesia y que muchas veces los creyentes se ponen en la posición de elegir a quién dar mejor trato. Debemos tener cuidado de no asumir que conocemos el carácter de los demás en función de su apariencia. En Proverbios capítulo 14 del verso del 20 al 21 dice, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. He visto personas que se hacen amigos de los ricos con el fin de obtener algún beneficio. El Evangelio de Cristo no hace distinciones, no juzga y no debe hacer diferencia, y menos hacer creer a las personas que son superiores solo por su dinero y a otros hacerles sentir inferiores. Jesús fue despreciado y desechado entre su pueblo. En Isaías capítulo 53 verso 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Nosotros no debemos tomar el papel de jueces, porque nuestro corazón puede irse para el mal.
y nuestro criterio y nuestro juicio no es el correcto. En esencia, al hacer esto, nosotros nos convertiríamos en jueces y le quitaríamos el trabajo de juzgar a Dios cuando favorecemos a alguien por su dinero. En Levítico capítulo 19, verso 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. El único que puede juzgar es Dios. Dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Usualmente los ricos, al tener mucho dinero, pueden tener poder, y vemos casos de que los millonarios cometen delitos y manipulan con corrupción a los jueces y fiscales. Muchas veces son librados gracias a que compran a los jueces, porque con su dinero pueden influenciar para aprovecharse del pobre. Pero nosotros como cristianos no debemos dejarnos influenciar por el dinero, y menos en el cuerpo de Cristo. No se debe hacer distinciones basadas en la posición económica. Los ricos son los que disfrutan de la comodidad en esta vida y dominan su riqueza y poder sobre los demás. Dios se preocupó por los pobres, pero tampoco significa que Dios muestre favoritismo hacia los pobres. No es que ser pobre en sí mismo sea una ventaja para Dios. Los pobres están en una posición que requiere que sean más dependientes de la provisión diaria de nuestro Señor. El pobre depende de Dios completamente. El rico confía en su riqueza. En el verso 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, los ricos habitualmente oprimen a los pobres. Esto no es ninguna novedad, esto se ve en el día a día. Están muchos más interesados en el dinero que en buscar el favor de los pobres. ¿Cuántos empresarios ricos explotan a sus trabajadores? Bueno, en la época que Santiago escribió, en ese día era fácil que las personas ricas explotaran a los pobres. Influían en las decisiones judiciales y se enriquecían confiscando sus propiedades. Estas personas ricas en general no eran cristianas y a menudo eran enemigos de Cristo. Estaban entre los que perseguían a los cristianos, y los cristianos estaban ansiosos para evitar la persecución a manos de tan poderosos tiranos financieros. Pero eso no era excusa para mostrar favoritismo en la casa de Dios. Los cristianos debemos aprender a hacer lo que es justo a la vista de Dios. En aquella época los ricos hacían eso, pero creo que también en estas épocas ocurre lo mismo. En el verso 8 dice: si en verdad cumplís la ley, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Bueno, en los cristianos no debe haber parcialidad, sino que debe basarse en el amor al prójimo. Todos nosotros hemos sido culpables de mostrar parcialidad a las personas, ya sea por su clase económica o por algún otro motivo. Santiago nos recuerda que somos transgresores. Hemos pecado al tener favoritismo en base a las posiciones económicas. Bueno, ¿Dios qué nos pide? Dios nos pide que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Me pregunto, ¿cómo nos gustaría que nos traten? ¿Nos gustaría que nos marginen solo por nuestra posición económica o algún otro motivo? Creo que no. No es nada agradable. Es sentirse marginado. Y no es justo que hagamos sentir a las personas así. Continuemos. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En resumen, todos somos pecadores. Romper un eslabón en la cadena es romper la cadena. Infringir una ley o una parte de la ley es violar toda la ley. Violar solo un mandato de Dios convierte a una persona infractora de la ley. En conclusión, somos culpables, somos transgresores. Pero ahí entra la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque mostró su misericordia, porque la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Debemos amar a nuestro prójimo imparcialmente, como Dios en Cristo nos ha amado. Como cristianos debemos vigilar lo que decimos o cómo actuamos hacia los demás, ya sean ricos o pobres. No debemos mostrar favoritismo y no debemos discriminar a nuestro prójimo. Así hablar, ya se hace
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. Estamos llamados a ser misericordiosos, porque también hemos recibido misericordia de Dios. Debemos preguntarnos si estamos actuando bien con nuestro prójimo. Si no mostramos favoritismo solo por su condición económica o por algún otro motivo. Jesús cumplió la ley en lugar de nosotros. Y por medio de su justicia, nosotros somos justificados y nos ha hecho actos delante de la presencia de Dios. Él mostró misericordia hacia nuestra condición pecaminosa. Nosotros también debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo. Debemos preguntarnos cómo nos ve Dios. Y si somos iguales ante Dios, ¿por qué tenemos que hacer diferencia entre uno y otro? Es momento de reflexionar si esto hacemos en nuestra vida. No juzguemos a la persona por su apariencia física. Cristo fue desechado entre su pueblo, fue menospreciado. Y la verdad, no debemos hacer eso con los demás. Debemos mirar a Cristo como un ejemplo. Él trató a todas las personas con respeto y con amor. Y tuvo misericordia de las personas sin juzgarlas. Debemos dar gracias por todo esto.